Hola amigos, bienvenidos al canal de Mama Star X. En este segmento voy a hablar un poquito acerca de nuestro DNA y cómo nuestro DNA está conectado con el tema de la ascensión espiritual. Como dije, la ascensión espiritual está compuesto de diferentes aspectos. ¿Y qué pasa? Que el haber comenzado a crear estos videos, pues a veces recibo bloques de información, como el que voy a compartir con ustedes, en donde no todo el mundo lo va a comprender de la misma forma, como también va a haber muchas personas que a lo mejor no estén de acuerdo o no les va a gustar lo que yo voy a decir. Pero recuerden que mi intención siempre es de compartir conocimientos que nos ayuden a entender un poquito mejor lo que significa nuestra vida física, como también nuestra espiritual. Y que a veces estos conocimientos nos ayudan a abrir nuestra cabeza, abrirnos nuestras ideas, como también abrirnos a nuevos conocimientos que nos ayuden a facilitar nuestra vida aquí en el planeta Tierra. Vamos a decir que el ser humano normalmente nos han enseñado científicamente que tenemos dos hebras en nuestro DNA. Cuando nosotros nacemos y venimos, ¿verdad?, a este mundo físico, normalmente el ser humano tiene dos hebras que están activas y que normalmente y comúnmente demuestra ciertas características, ciertos atributos, que es lo que nos hace a nosotros quienes somos. Pero el DNA de nosotros está compuesto por otras hebras que no están activas, o por lo menos para el ojo científico normalmente no aparenta estar activa, pero están ahí. Y vienen siendo diferentes espécimes, ¿verdad?, que provienen de diferentes razas, lo podemos hacer así, de diferentes razas, que no todas vienen siendo terrenales. Y aquí es donde entramos un poquito a el concepto de extraterrestre, en donde muchas personas hoy por hoy no lo aceptan. Pero recuerden, mis queridos amigos, que el hecho que tú no veas algo o que no lo comprendas o que no lo aceptes no quiere decir que no existe. En estos momentos, una de las grandes oportunidades que estamos teniendo es de integrar conocimientos que siempre han estado ahí, pero siempre no hemos podido accederlos en la forma en que lo estamos haciendo hoy. Tengan un poquito de paciencia a medida que van escuchando estos conocimientos, y es muy posible que para muchos de ustedes, cuando lo escuchen, va a haber algo dentro de ustedes que va a responder, y no de la mejor manera. Pero todo es de a poquito, ¿verdad? Y así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Que al principio mi actitud fue de no fue la mejor, ¿verdad? Fue de no querer aceptar estos conocimientos, pero he tenido suficientes experiencias con otros seres de entender que nosotros no somos los únicos. Y voy con el tiempo a hacer videos acerca de mis experiencias con extraterrestres o seres interdimensionales, en donde voy a compartir esas experiencias. Como les digo, en nuestro DNA está compuesto de diferentes espécimes, ¿verdad? Como sucede cuando unimos, ¿verdad? Cuando mezclamos dos especies de
dos animales y creamos una nueva. Eso lo llamamos híbridos. Pues nosotros venimos siendo una mezcla híbrida que nuestro DNA está compuesto de diferentes espécimen y cada espécimen trae ciertos atributos o características que reflejan algo físico, ¿verdad? Reflejan un aspecto físico, pero también emocional. En la misma forma que cuando tú unes a dos culturas, ¿verdad? Las culturas vienen con ciertas prácticas. Y aunque se unen y pueden crear nuevas generaciones, vamos a ver en las nuevas generaciones, en la actitud de esa nueva generación, qué parte viene siendo de una raza y qué parte de la otra. Así nos está pasando a nosotros. Vamos a decir que cuando nosotros entramos a esta realidad desde niños, venimos con la oportunidad, ¿verdad?, de empezar nuestras experiencias frescas. Pero a medida que nosotros vamos explorando y experimentando el mundo físico, vamos despertando, ¿verdad?, esos espécimen, esas hebras que están dentro de nuestro DNA. Y, como les digo, tenemos espécimen de culturas extraterrestres que vienen de un grado de conciencia, tanto elevado como no. Nosotros, de cierta forma, ¿verdad?, en la historia del ser humano, hemos creado a veces esta actitud que hay ciertos colores de raza que vienen siendo más elevados que otros, ¿verdad? Con la historia de... estoy tratando de traducirlo al español. Deme un momento porque va a venir. Déjenme buscar la palabra. Ok, ya me vino. En ciertos países, ¿verdad?, con la colonización, eso es lo que estaba tratando de acordarme, con la colonización vino este concepto de la esclavitud, como también el adelanto de nuestra raza. Y una de las expresiones que en muchas culturas y muchas personas utilizan es que cuando tú mezclas a una persona de color negro, ¿verdad?, con blanco, estás adelantando la raza. Y es verdad que es algo que está demostrando nuestro nivel de ignorancia, ¿verdad?, que estamos ignorando ciertos conocimientos. Pero hay muchas personas que lo piensan así. Cuando en realidad tú lo que estás haciendo es simplemente mezclando dos tipos de DNA que tienen diferentes características y permite a esa persona, ¿verdad?, a representar o expresar dos aspectos distintos. Eso no quiere decir que el color blanco es mucho mejor que el negro, pero sin embargo, en nuestra historia, ¿verdad?, en nuestra evolución de conciencia, nos han enseñado eso, cuando no es verdad. Y tiene mucho que ver con la historia que traemos en nuestro DNA, con los diferentes hebras, ¿verdad?, o espécimen en que estamos compuestos. No solamente traemos diferentes tipos de espécimen que tienen ciertas características, ciertos atributos que determinan nuestra forma de ser fisiológicamente, como también nuestra personalidad, pero traen cierta historia, que esa historia también se interpone, ¿verdad?, y tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra conciencia como también de nuestra personalidad. Así que fíjense hasta qué punto, ¿verdad?, nuestro DNA influye en nuestras vidas.
a medida que nosotros entramos en esta realidad y vamos explorando, también a medida que vamos aprendiendo de nuestra familia, a veces muchos de nosotros, ¿verdad? Nos sentimos que estamos en una familia que es muy distinta a nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿qué yo hago aquí? Yo siento que yo no pertenezco a esta familia, pero es porque has nacido, ¿verdad?, de una mezcla de DNA en donde hay ciertos espécimen que vienen dominando por encima de otros. Y como dije, dentro de estos espécimes hay una variedad de características y vamos a decir que corresponden desde un aspecto más denso a un aspecto más elevado. Las características de estos espécimes a veces traen una actitud o un conocimiento que expresa una forma de ser más densa o, vamos a decir, menos física, menos empática. Y las hay que son mucho más elevadas, donde traemos ese nivel de conciencia, de empatía, simpatía, compasión. Y lo podemos ver en los seres humanos, ¿verdad? En donde vemos que dentro de la persona más cruel a la más elevada hay todo tipo de personalidades. Y cada persona, ¿verdad?, en su forma de ser en ese momento, porque tenemos la habilidad de cambiar en todo momento, pero en ese momento, de acuerdo a las cualidades de esa persona, está demostrando qué tipo de espécimen esas personas han activado, que expresan su forma de ser en la forma que lo hacen. Y esto es bien importante porque ahora pregúntate o piensa un poquito, todas aquellas personas que tú has traído en tu vida, ¿verdad?, que tú te has sentido que son personas crueles, difíciles, ¿verdad? Lo hay de todo tipo, pero especialmente aquellas personas que no tienen ese nivel de simpatía y de compasión para demostrar lo que sienten. Y es porque estas personas vienen o han activado hebras en su DNA que vienen siendo más extraterrestres. Hay diferentes especies de extraterrestres que existen que no comprenden o no entienden lo que son las emociones. Y cuando entran a explorar esta realidad física bajo un cuerpo físico, demuestran esa actitud. Vamos a decir que detrás de este cuerpo físico, que viene siendo lo común en todos los seres humanos, ¿verdad? Nosotros nos identificamos por nuestro aspecto físico. Detrás de este traje hay una variedad de características que nosotros la demostramos en nuestra personalidad a medida que vamos explorando esta realidad. Pero a veces no comprendemos por qué nos sentimos de la forma que nos sentimos. A veces tenemos experiencia en que recordamos ciertas cosas y no sabemos de dónde viene. Y a veces creamos conflicto con personas que son muy diferentes a nosotros y no tienen el mismo nivel de profundidad de comprender lo que tú comprendes. No tienen el nivel de compasión ni simpatía. Y es porque tú has podido despertar esos marcadores en tu DNA que van representando especies, ¿verdad?, o hebras que vienen de razas que son mucho más elevadas. Y recuerden que una de las cosas que a nosotros nos ha pasado, ¿verdad?, en el plano físico, es que vivimos aislados, ¿verdad? Aparentemente vivimos aislados.
Y creemos, muchos llegamos a ese punto, ¿verdad?, de creer que éramos los únicos en el universo. Y muchos de nosotros no preguntamos si era cierto o no, simplemente hemos aceptado lo que nos han enseñado. ¿Y qué pasa? Que ahora hay suficientes pruebas de que ha habido mucha actividad extraterrestre. Y si buscas los libros de Dolores Cannon, esta mujer era una terapista que hacía hipnosis y escribió muchos libros acerca de esas consultas terapéuticas que ella le estaba haciendo a millones de personas, en donde las personas habían tenido experiencias con otros seres y muchas de ellas eran traumatizantes. Créanmelo, mis queridos amigos, que hay bastantes pruebas que nos están dejando saber que nosotros no somos los únicos, pero sin embargo hay un por ciento o una mayoría de personas en nuestro planeta que se han propuesto están empeñados en decir que no. Y ahí demuestra un poco nuestro orgullo, como también nuestra actitud. Y yo soy de las que creo que en este tiempo, ¿verdad?, en esta época en donde estamos despertando, en la forma en que tú lo haces, tiene mucho valor. Porque tus conocimientos pueden ayudar a muchas otras personas. Pero estamos primeramente teniendo que sanar nuestros traumas, porque nuestra conciencia se ha roto, ¿verdad? Se ha fracturado. Y a veces, en la forma que entendemos las cosas, las vemos como ajeno, ¿verdad? Como que somos seres individuales en donde no tenemos nada que ver el uno con el otro. Y no es hasta cuando traemos nuestra energía al centro del corazón que empezamos a entender que todos somos una gran familia, en donde existe la posibilidad en que tu conciencia, la mía y la de todos sea una. Yo sé que esto a lo mejor puede atemorizar a muchas personas, pero es cierto. Y lo estoy hablando desde el punto de vista de muchas de las experiencias que yo he tenido. Nuestro DNA en este momento lo estamos activando y de ahí es que vemos una gran diferencia en la actitud de muchos individuos en nuestra sociedad. Después del año 2012, cuando se acabó el calendario maya, pues debido a los rayos solares, esto lo hablé creo que en mi video de la tercera o la cuarta dimensión, donde lo estaba describiendo, pues los rayos solares nos ayudaron a recordar, ¿verdad?, a despertar, y muchos recibimos bloques de información, como tanto también recordamos cosas que estaban en nuestro DNA. Estas son cosas que nosotros podemos hacer mediante ciertas prácticas, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito, voy a hacer un video acerca de cómo puedes meditar si deseas, porque han habido personas que me han preguntado que haga un video de eso, los voy a hacer. Pero vamos a decir que estas prácticas, esta forma de vivir, en donde empezamos a purificar un poco nuestro cuerpo físico, te va a ayudar a conectarte con esos aspectos de tu conciencia que han estado, ¿verdad?, flotando en otras dimensiones, ¿verdad?, en otros estados vibratorios, y que de vez en cuando tú te conectas con ese aspecto, pero no sabes que viene siendo tu misma conciencia. Vamos a decir que nos hemos fracturado en diferentes niveles vibratorios en donde existen otros organismos que la conciencia está utilizando, ¿verdad?, como si fuese un traje de navegación, y está aprendiendo. Y en este momento nosotros estamos decidiendo si los vamos a integrar en nuestros conocimientos. Y a medida que vamos haciendo esto, vamos activando, ¿verdad?, esos espécimes que traen conocimiento como ciertas características, he dicho, porque me están escuchando que
Esto es importante porque es lo que determina tu nivel de entendimiento, de inteligencia, como también espiritual. Que estás haciendo el trabajo en donde finalmente te das cuenta que tú simplemente no eres cualquier ser humano. A veces nos han programado a pensar que no tenemos lo suficiente para aportar a nuestra sociedad, que nuestros conocimientos y nuestra personalidad no es suficiente y no los creemos, ¿verdad? Y solamente miramos a aquellas personas que han hecho grandes logros. Desafortunadamente siempre estamos prestando la atención a aquellas personas que tienen logros monetarios, cuando en realidad eso no lo es todo, ¿verdad? Hay muchas personas que ya entendemos esto, que el dinero no lo es todo. Pero al mismo tiempo, aunque pensamos así, dentro de nosotros todavía estamos alimentando nuestras inseguridades porque no entendemos que cada ser humano trae un aporte, trae algo muy valioso dentro de sí. Y no es hasta cuando empezamos a cultivarlo, ¿verdad? Alimentarlo, que podemos expresarlo. Desde luego que si has escuchado alguna vez que somos seres multidimensionales, pues eso es lo que significa. Es que traemos diferentes hebras en nuestro DNA compuestos de diferentes espécimen que a medida que los vamos uniendo, como también utilizando, nos van convirtiendo en ese ser multidimensional consciente. En muchas veces lo estamos haciendo inconsciente cuando estamos durmiendo, pues la idea es que lo hagamos conscientemente mientras que estamos despiertos en esta realidad. Y a veces nuestra conciencia está viajando cuando estamos despiertos, pero no nos damos cuenta, porque la conciencia siempre está entrando y saliendo a nuestro organismo. Esto es algo que me enseñaron a mí en una meditación, pero a veces no nos damos cuenta. ¿Y qué pasa? Que cuando no alimentamos ese aspecto de nosotros, ¿verdad? Con conocimientos como el que estoy compartiendo con ustedes, y a veces no tiene que ser siempre estos conocimientos. Estamos hablando de alimentarnos espiritualmente, ir en busca de aquellas cosas que nos apasionan, ¿verdad? Que nos hace sentir bien, porque es en ese estado de ánimo donde nos sentimos más armonizados, ¿verdad? Y cuando estamos creando ese nivel de armonía, pues nuestro organismo o nuestros organismos se unen y se sincronizan de tal forma que tienen acceso a conocimientos mucho más elevados. Nuestro estado de ánimo siempre está determinando y expresando en dónde te encuentras, como también el tipo de información o la cantidad de información que tú puedas acceder, recibir en cada momento. Y a medida que tú vas utilizando esa información y la vas inmiscuyendo, ¿verdad? La vas utilizando en tu vida diaria, pues empiezas, ¿verdad?, a despertar, como también a utilizar los conocimientos, y también empiezas a entender el por qué las experiencias que has tenido, el por qué hay tanta diferencia a veces hasta dentro de un núcleo familiar donde tú sientes que las personas que tú amas son totalmente diferentes a ti y que no están teniendo el mismo nivel de iluminación que tú tienes, ¿verdad? Siempre nos damos cuenta que en diferentes tipos de familia hay una persona que viene siendo la más elevada espiritual como la menos. Es esa persona que está completamente aferrada a una forma de pensar en donde están cultivando el rencor, el odio, la discordia, ¿verdad? Pero también a veces en la ovejita negra, esa persona que se separó porque no daba pie con bola con el núcleo familiar donde estaba, se separó
Y aunque se convirtió en la abejita negra porque no siguió las estructuras familiares que estaban siendo impuestas, esa viene siendo la persona que exploró la vida en una forma acelerada, pero aprendió y después regresa y regresa con conocimientos que el resto de la familia no tiene. Y después esa abejita negra se convierte, ¿verdad?, en la mente, pero también la personalidad que puede ayudar a muchas otras personas. ¿Cierto o no? Porque ha sido el que ha ido en busca de conocimiento, ha sido el aventurero o aventurera que ha querido explorar nuevas ideas y no simplemente someterse a una forma de pensar. Desde luego que no todo el mundo tiene la misma situación, ¿verdad? Pero vamos a decir que nosotros que venimos de una cultura latina, en este hemisferio, ¿verdad?, de Latinoamérica, de Centroamérica, donde existió la colonización, donde existió la esclavitud. De ahí es que podemos ver esos aspectos, ¿verdad?, esos espécimes en nuestro DNA, en donde traemos, ¿verdad?, atributos, características como memoria de especies extraterrestres donde pasó lo mismo. De ahí es que viene ese dicho que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y desde luego esto viene en términos bíblicos, pero recuerden que la Biblia es una conglomeración de diferentes historias que pasaron en diferentes momentos y se unieron. Y es como decir que ahora la historia de la China concuerda con la historia de Norteamérica. Y la tratamos de comprimir, ¿verdad?, en una forma que la historia de la China esté mezclada con la historia de Norteamérica. Y a veces no tiene sentido. A veces tenemos que, ¿verdad?, nos hemos pasado generaciones tras generaciones tratando de traducir todas esas historias en una forma que la podamos comprender. Porque la mente tiene la tendencia de querer poner las cosas, ¿verdad?, en orden cronológico. Cuando en realidad, cuando nos salimos de esta experiencia física, el mundo no obedece a las mismas leyes. Recuerden que el tiempo solamente existe en estos planos. Cuando te sales de estos planos físicos, el tiempo no existe. Eso quiere decir que nuestro pasado y nuestro futuro está sucediendo aquí, en el presente. Pero a veces para comprender todos estos conocimientos lo ponemos en orden cronológico porque es como nos han enseñado a actuar. Pero con el tiempo, a medida que vas cambiando, como les digo, tienen que empezar a incorporar estos conocimientos y ahí es cuando te vas a dar cuenta lo que te trabaja y lo que no. Y a lo mejor, a veces lo que te trabaja a ti no me trabaja a mí. Y a veces lo que tú encuentras te va a trabajar en ciertos momentos y en otros no. Pero tú determinas, ¿verdad?, cómo los vas a ir incorporando y cómo los vas a ir utilizando. Porque si no los utilizas, no te vale de nada. Estamos alejándonos de un estado de conciencia en donde nos hemos acostumbrado simplemente a hablar por lo que hemos aprendido y a decidir y a juzgar por lo que nos han enseñado. Nos vivimos en una realidad que venimos a experimentar los conocimientos. Porque eso es lo que nos está ayudando a despertar todos esos tipos de hebra en nuestro DNA que nos van a ayudar a expandir nuestra conciencia. Nos han enseñado y nos han programado a actuar de cierta forma y nos mantuvimos, ¿verdad? La mayoría el ser humano se mantuvo en un cierto nivel de inteligencia que era lo común. Y nos adaptamos a él por siglos de los siglos. Pero ahora muchas personas, ¿verdad?, están teniendo conocimiento, están inventando estructuras, ¿verdad?, cosas que nos ayudan a cómo vivir y convivir con la naturaleza en una forma más armónica. Y a veces admiramos a esas personas que dicen, es tan inteligente, ¿cómo es que supo? Y creemos que simplemente
Hay ciertas personas que son así y otras no. A veces nos comparamos con otras personas y creemos que nosotros nunca vamos a ser tan inteligentes como ellos, pero es porque te han acostumbrado y te han enseñado a una forma de pensar y tú te lo has creído y has creado tu realidad y te has amoldado a esa realidad de esa forma. Cuando tú vives en una realidad que siempre estás reflejando tus conocimientos, estás reflejando en la forma que tú proyectas tu energía. Y de ahí es que viene ese concepto, nosotros somos creadores de nuestra realidad. Porque estamos aquí explorando este plano vibratorio en donde trabaja en ciclos. Y cuando tú no puedes obtener algo en un ciclo, lo puedes hacer en otro. Porque los ciclos en este planeta se repiten. Si perdiste la oportunidad una vez de responder de cierta forma, no te preocupes que vas a tener la oportunidad la próxima vez. Pero como les digo, hemos, roto, ¿verdad? Nos hemos divorciado de estos conocimientos a través de la historia de nuestra conciencia, de la evolución de nuestra conciencia, en donde comenzamos a actuar en una forma bien limitada. Y de ahí es que creamos todas estas preocupaciones y miedos, ¿verdad? Creamos todas estas viruses que estamos teniendo hoy por hoy, en donde nos hace responder y actuar en una forma bien limitada. Tu DNE no es necesariamente de la forma en que científicamente nos están diciendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos una prueba de DNA, yo lo hice, te dice, tú eres 1% de por aquí, 1% de por allá, ¿verdad? Somos una composición de diferentes porcentajes de raza que nos dice de qué lugar descendemos. Pero nuestro DNA es mucho más que eso, caballero, porque también está hablando de diferentes especies extraterrestres, que algunas vienen siendo muy primitivas y otras no. Y estamos hablando a un nivel espiritual. Algunas vienen expresando un nivel de espiritualidad bien primitivo y otros no. Desde luego que vamos a decir en ese primitivo, no quiere decir que no sean razas inteligentes. Simplemente estamos hablando de razas que no han aprendido a tener el nivel de emoción que nosotros tenemos, ¿verdad? De simpatía, de compasión. Todas estas cualidades que a veces nos hace demostrar nuestro nivel de entendimiento acerca de quiénes somos, ¿verdad? Con respecto a nuestro creador. Vamos a decir que hay especies extraterrestres que actúan de acuerdo a su entendimiento o a la realidad que están expresando, que no vienen siendo necesariamente compatibles con el estado emocional del ser humano. No podemos decir que son primitivas porque son atrasadas, simplemente que pertenecen y describen ciertos niveles. Es como cuando tú ves diferentes tipos de plantas, ¿verdad? Cada una representa su especie. Pues estas razas son iguales. Y nuestra falta de entendimiento, ¿verdad? A veces cuando expresamos nuestra personalidad mediante esos espécimen o esas hebras, demostramos, ¿verdad?, la falta de empatía como un grado nivel de compasión. Y esto los va a ayudar mucho a entender cuando ustedes están atrayendo a personas, ¿verdad? Y están tratando de crear parejas. A veces estamos tratando de crear una relación y vemos la actitud de ciertas personas, en donde todo el mundo puede ser agradable, ¿verdad? Pero no quiere decir con eso que todo el mundo tenga un buen corazón. Esa es la forma que nosotros lo hemos descrito. Todo el mundo puede ser dulce, pero no quiere decir que todo el mundo es amoroso, ¿verdad? Todas esas son cualidades que demuestran qué aspecto de nuestro DNA hemos activado. Como también demuestra nuestra evolución, porque yo personalmente creo que estamos evolucionando a
un estado vibratorio unido. Especialmente cuando estamos utilizando la energía del corazón para traducir y transmitir nuestros conocimientos, ¿verdad? Ese es el sitio o la puerta vibratoria donde sabemos que todos somos una familia, que todos venimos de la misma fuente de creación. Y entendemos que hay diferentes niveles de conciencia, pero eso no quiere decir que uno es mejor que la otra, ¿verdad? Simplemente expresan diferentes conocimientos. Esa es la puerta donde verdaderamente empezamos a entender un poquito mejor quiénes somos. Pero hasta que no lleguemos ahí, vemos todo como una mezcla caótica en donde hay cosas que expresan oscuridad y otras claridad, ¿verdad? Especialmente aquellas personas que actúan en una forma que se cree que se lo merecen todo, o son personas que su enfoque es siempre ellos. ¿Cómo es que le decimos a esas personas? Hay un nombre que nosotros utilizamos para esa persona que en este momento no me viene, ya me vendrá. Pero es cierto. Quiero acordarme de esa palabra. Yo me imagino que ustedes muchos ya se han acordado. Pero bueno, eso no es lo más importante en este momento. Le dicen egocéntrico, narcisista, ahí está la palabra, narcisista, egocéntrico. De ahí es que a veces encontramos a estas personas egocéntricas, ¿verdad? Y son personas que no demuestran ese nivel de empatía que otras personas tienen. Y uno dice, ¿cómo es posible que esa persona pueda ser tan fría? Y a veces nos cuesta trabajo entender, pero ahora podemos saber el por qué. Y de ahí es que viene el concepto de la sangre azul. Y déjenme decirle que para mí la sangre azul simplemente está hablando de describiendo sangre extraterrestre. Personas que tienen un alto porcentaje de semen o de hebras en el DNA, que es más extraterrestre que terrenal. Para todos aquellos de ustedes que han decidido cambiar y han decidido ascender, ¿verdad? Y expandir tu conciencia, pues tú estás activando hebras en tu DNA que poquito a poco te van a hacer comprender y entender los conocimientos que yo estoy adquiriendo. Y a lo mejor el camino tuyo va a ser un poquito diferente al mío, pero no te preocupes que al final todos vamos al mismo sitio. Y la oportunidad que tenemos hoy por hoy es de cómo activar esas hebras que nos van a ayudar a ser mejor persona, como también a integrar aquellos conocimientos que tienen mucho que ver con todas esas etapas, ¿verdad?
donde nuestra conciencia encarnó en civilizaciones que para nosotros, el ser humano, han pasado, que se han destruido. O sea, nosotros traemos conocimientos, o vamos a decir que nosotros venimos pasando por nuestra conciencia, ¿verdad? Está reciclándose. Pero cada vez que entra a esta realidad pierde la memoria y tiene que ganarla de a poquito, despertarse, ¿verdad? Pero somos conciencias que se están reciclando una y otra vez. Y de ahí es que a veces vienen esas experiencias de pronto que tú te acuerdas, que tú dices, déjà vu, esto ya lo he pasado, pero no me acuerdo cuándo. Y es porque nuestra conciencia está fracturada y está, ¿verdad?, separada, tiene diferentes pedazos en otros niveles de conciencia que nosotros lo podemos integrar. Pero tenemos que crear ciertas condiciones para ayudar a que este cuerpo físico empiece a cambiar y pueda canalizar, ¿verdad?, ese nivel de conocimiento. Es como tratar de incorporar a un teléfono i5 111. Imposible, ¿verdad? Son dos tecnologías muy avanzadas en donde requiere, vamos a decir, un cambio. Y a lo mejor lo podemos hacer, ¿verdad? A lo mejor no tenemos que cambiar todos los detalles del teléfono para incorporar la tecnología más avanzada en el i5. Pero algo tiene que cambiar. Vamos a decir que en estos momentos nosotros estamos cambiando y nuestro organismo está cambiando para poder recibir estos tipos de informaciones y que el organismo no tenga un cortocircuito. Porque las células tuyas están vibrando de cierta forma cuando tú estás pensando que el mundo simplemente es en la forma en que tú has aprendido, a cuando tú empiezas a entender que sí, tu naturaleza multidimensional simplemente está expresando que tú eres una conglomeración de diferentes tipos de hebras en tu DNA que no solamente son físicas, que nosotros, los seres humanos, la mayor parte de los seres humanos somos híbridos, que nos han ido alterando a través del tiempo y nos han ido cambiando, porque el ser original del planeta Tierra eran los Homo sapiens. Búsquenlo, Homo sapiens. ¿Y qué pasa? Que los Homo sapiens se parecían un poquito a los gorilas, pero no eran igual. Como pueden ver, ¿verdad? Nos han descrito una historia que no es necesariamente la real. Y nosotros no hemos ido en busca del por qué. ¿Por qué? Porque nuestro DNA fue manipulado de cierta forma en donde nos adaptamos, ¿verdad? Nos acostumbramos a hacer lo que nos enseñaban. Pero ahora no es así. Ahora muchos de nosotros estamos despertando y diciendo, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque yo tengo que hacer lo que el mundo hace, cuando yo tengo mi forma de pensar. Porque yo tengo que creer lo que otras personas me dicen. ¿Y por qué tengo que repetir lo que he aprendido cuando yo puedo crear mis propias experiencias y aprender a mi forma? Y si encuentro algo, un conocimiento que me interesa, lo voy a probar, a ver qué es lo que pasa. Porque tus experiencias cuentan. Ok, mis queridos amigos, eso es todo lo que tengo en este segmento. Si tienes alguna pregunta, por favor, hazla. Yo sé que aquí estoy hablando de diferentes temas que puede verdaderamente en este momento crear muchas preguntas. Pero como siempre les digo, si la sé, la comparto. Y si no, pues se los dejaré saber. Los quiero y nos vemos la próxima vez.